Hola amigos Finas Sapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque sabemos que nos ven y nos escuchan dónde, cuándo y cómo se les da la gana. Y también pueden, elegirlo, incluso pueden cambiar de plataforma. Pues bueno, a nosotros nos encanta y por supuesto que con ese saludo, pues empezamos el episodio de hoy, no sin antes saludar a Bernardo López, nuestro, este, coanfitrión, él ya Muy bien, saben, el de costumbre que aquí está también, ¿no? ¿Cómo estás? muy bien, todo bien, Julio. Te me andabas ahogando en un vaso con agua al empezar este episodio, ¿eh? Andabas así como de, hey, que si nos escuchan y que si le cambian, pero si lo dejan, también está bien, entonces se puede, entonces, ¿qué digo? Es Ya que, no sé qué oye, sigue. más espacio, espacio Eh, más versátil que este, son pocos, son contados porque nos pueden escuchar en la plataforma de podcast que se les acomoda. En pues nos pueden ver en video en YouTube, nos pueden ya ver en video te volviste a y meter tan de tan, clavado al mismo vaso ¿no? de Pero agua. bueno, No te tan tan. preocupes, no pasa Libertad nada. hay, opciones hay. Nada más el chiste es que se suscriban, que nos vean, que nos comenten. Y bueno, ese es el punto importante. Lo que sí vamos a hacer, vamos a tomar ese tema que año con año enfrentamos, que no nos gusta y que incluso creo que todavía hay mucho miedo al respecto de esto, y es el tema de las declaraciones de impuestos. Este año lo quisimos hacer muy empezando para que no haya de que a Chuchita la Mm, bolsearon, no me Para dio que se acuerden. tiempo. Sí, que se acuerden de lo que hay que hacer y que el año que entra, incluso desde este año, sea algo más suavecito, más llevadero, más amigable. Eh, ¿Y qué es bueno, hablábamos de los impuestos y obviamente la declaración de impuestos. Eh, Platicábamos que incluso mucha gente, o hay gente que me ha tocado, con la que me ha tocado platicar, y que dice, no, pues es que a mí me devuelven, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, muy poquito, y que no, pues ahora sí que no hacemos ese ejercicio un poquito más a nuestro favor. Yo creo que mucho de eso es por miedo a decir, no vaya a ser que me salgan cobrando más de lo que ya pagué de impuestos, y yo creo que debería de ser al revés, porque empecemos por el. Oye, a ver, pero una cosa, si, pensando en que eres un empleado nominal, ¿no? Que estás en una Ujú. nómina, Sí, 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 el sí. patrón está obligado por ley a retenerte impuestos, Así es, entonces ya obviamente. ahí de entrada ya estás pagando. Ya estás pagando. ¿Hay alguna forma en la que después tú, al presentar la declaración, te salga que tienes que pagar todavía más? Pudiera ser que a lo mejor. A ver, y sin tener ningún otro ingreso más que el salario. Ah, no, 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 no. Siendo No hay así, no. forma, o sea, no No hay entiendo que existe ese miedo, nada más a veces es por falta de información. Lo primero que hay que decirles, mira, si lo único que te percibiste fue el salario, no tienes más que ganar al presentar la declaración. Es En correcto. el peor de los casos es un mero trámite y sales tablas y ya pagaste lo que te correspondía y ahí nos vemos el año que entra. Así es. Pero con que tengas una consulta de un doctor, ya ahí te regresan algo, ¿no? Y Ujú. además es poco, sería atípico el que no hubiera gastos que te pudieran ayudar a deducir, ¿no? Así es. Pero nuevamente, es ese tema de decir, no, ves que en una de esas hago mi declaración y salgo pagando. Volvemos al punto. Normalmente, si eres una persona asalariada, eso no va a suceder porque tu patrón ya lo hizo. Es más, hay mucha gente que dice, no, pues es que yo ni sé porque, no sé si deba. No te preocupes. Normalmente, por ser asalariado, en muchos casos, si no pasas de cierto salario, que pues, normalmente estamos hablando de unos 400,000 pesos, no tienes la obligación de hacerla si es que no tienes que declarar nada 400,000 más. pesos acumulados durante el año, ¿no? Ah, sí, por No supuesto, porque cuatro, eso es mensuales, que imagínate. en México hablamos del salario mensual y si dices 400,000 pesos van a decir, ni que fuera yo Salinas Pliego, güey. No, pues no, no, y además menos si me clavo Mm, esos impuestos, ¿verdad? No, 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 Exactamente, no, sí. no. Son 400,000 pesos al año. Oye, ¿qué es esa barrera del SAT o esa barrera, no sé si la pone el SAT o Hacienda Sí, o quién, el SAT, el SAT. eh, tiene 15 años que no la han modificado, no la han subido? Pues mira, lo único que sí han hecho es que son un poquito más,
más perros, porque esa es la realidad, son más perros al revisar. Y ahorita con la cuestión tecnológica la tienen un poquito más fácil, porque pues bueno, es relativamente más sencillo checar comportamientos, checar más o menos cuánto has estado percibiendo en los últimos, no sé, 10 años y cuánto es Ujú. lo que has estado declarando en los mismos últimos 10 años, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo y si ven algo extraño y si saben, y además el SAT sabe cuánto ganas, o sea, en ¿Sabe realidad cuánto ganas? no vas a engañar a nadie. Y te voy a decir una cosa, siempre puedes tener ingresos adicionales, puedes hacer consultorías o tener un trabajo el fin de semana, o O vender un algo negocio, en tu ajá, sí, colonia, lo que sea, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ah, pero eso no lo declaro, eso no lo sé, eso solo cobro en efectivo, ¿cómo van a saber y demás? Aunque efectivamente el efectivo, suena medio redundante, pero no lo es, el SAT no tiene una manera de saber cuánto ganas en efectivo, sí tiene enteras facultades para saber cuánto gastas. Entonces, si de repente prácticamente. dice, a ver, esta persona, sé que tiene un sueldo de 20,000 pesos mensuales, pero sé que en la tarjeta de crédito cada mes le mete 30,000 pesos y paga los 30,000 pesos, ¿de dónde salió esa diferencia de 10 mil Algo pesos raro está todo el ahí. año? Ah, Ese ahí es bandera roja de qué pasó ahí, ¿no? sí, Entonces, claro. aguas. Entonces, y digo, también ahí está la contraparte de decir, bueno, si yo gano 20, hago como que gasto 20 en la tarjeta, por ejemplo, y lo demás, pues ya lo gano en efectivo y lo gasto en efectivo, ¿no? También Sí, puedo irme a pagar los tacos, a cenar y pagar en efectivo, si está bien, puedo pagar la gasolina en efectivo, está bien, pero todavía. todavía, porque aquí hay algo. Está esa iniciativa o está esa intención del gobierno, vamos a ver hasta dónde llega, de pagar gasolinas y casetas ya con tarjeta de crédito. Yo no lo Solamente, veo, ¿no? así es, yo no lo veo tan fácil todavía, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega eso. Pero, bueno, nuevamente, ¿qué puedes hacer? Y además, yo me quiero ir un poquito más para atrás, porque ¿a quién le gusta pagar impuestos? Yo no he conocido a nadie que diga, oye, qué gusto. Bueno, Ujú. por ahí estaba viendo un video o una noticia en donde los suizos y los noruegos y todos estos cuates que se supone que tienen un nivel de vida muy padre y que su gobierno les proporciona la mayor parte de los servicios, pues así tienen que pagar de impuestos. O sea, se Tasas andan arriba del pagando 50% a veces. efectivamente, por lo menos así, empezando 50% de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ganas 10,000 pesos al mes, 5,000 pesos se le van de entrada al gobierno, ¿no? Sí. Y entonces, si nosotros lo comparamos, medio vamos por ahí porque la Ay, te voy a decir tasa, una cosa, pero te voy a decir una cosa, no se puede, es que cuando dejas nada más la comparación de si esa tasa la pagáramos nosotros, es una comparación completamente incompleta, porque ellos pagarán el 50% de su salario en impuestos, pero no pagan un peso en colegiatura porque la escuela pública es gratuita y es buena, porque sí, no pagan un peso en gastos de salud porque los servicios de seguridad social son buenos y y son están accesibles incluidos. y están incluidos y tiene la capacidad del sistema de salud para atender a toda la población. No es así como de que necesito una consulta, ah, pues vengas en octubre, pero apenas es febrero, no importa, vengas en octubre y si se tarda 15 minutos más, le va a tocar venir en noviembre, ¿no? Y, Allá los y, servicios de salud están disponibles. claro, Prestaciones como guarderías también están incluidas. La ausencia de los padres cuando van a tener un hijo. Papá y mamá pueden ausentarse por periodos extendidos del trabajo. Muchas cosas que terminan siendo beneficiosas y que bueno, dices, una incapacidad por paternidad, o sea, creo que la más bajita de por allá es como de 3 meses. Hay andan quienes por se avientan ese... 6 meses y no me acuerdo en qué país leí que hasta en un año te andas regresando de trabajar, ¿no? Y vamos, además de los incentivos que les dan por tener hijos, porque hay países donde la tasa de natalidad es muy baja, pero también ahí hay otra cosa en la que tal vez el gobierno se debería de fijar y que es la informalidad y que ahí se nos va En México carretadas es de donde dinero. vale En México se queso nos y va todo el dinero, bueno, durísimo.
Entonces, y por allá no, pero también allá hay otra cosa. Allá ellos pagan impuestos, digamos, de cajón. O sea, Bernardo, trabajes formal o trabajes informal, viene tu 50%, ¿no? Sí, Y Julio también trabajes formal, trabajes informal, 50%, ¿no? Y ya saben más o menos nuevamente cuánto ganas, cuánto gastas, y de ahí te agarran, ¿no? exactamente. Otra cosa también puede ser esa diferencia entre pagar impuestos al consumo o pagar impuestos al ingreso, Al ingreso. digamos, ¿no? Que es normalmente, ahí como funciona es, por ejemplo, hablábamos de que tu patrón está obligado a pagar los impuestos de lo que ganas, ¿no? Pero si no hay patrón, ¿de dónde nos cobramos, no? O si no hay, o si no hay un ingreso formal, pues no hay de Sí. dónde cobrarte y de dónde medir cuánto ganas, cuánto gastas, etcétera, etcétera. Hay países donde los impuestos están desde si vas y te compras unos chicles en la tienda, ¿no? Y ahí no hay quien se libre porque todos tenemos que consumir algo. Te voy a decir una cosa, en México existe el IVA, o sea, ese impuesto al consumo teóricamente también todo mundo lo estaría pagando, pero sabemos también que en esa informalidad, pues, lo va a querer con factura o sin factura, joven, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya con eso, pues, si lo quiero con factura va con IVA. Entonces todo lo que compro que no pido factura no le está generando IVA, que como consumidor digo, bueno, me estoy aliviando de esa carga tributaria, pero Por un lado. por un lado, pero se están dejando de percibir ingresos. Yo honestamente con el tiempo me he vuelto, no quiero decir que sea pro impuestos o que me dé gusto pagar impuestos, Ujú, pero cuando eres consciente de en qué se usan esos impuestos y además te das cuenta que sí se usen para eso, porque creo que lo que me dolía mucho en México y a lo que, por ejemplo, en mi familia siempre escuchaba mucho la queja era de lo que no me duele pagar el impuesto tanto como saber que lo voy a pagar y que por la corrupción se va a perder. No se van a así. usar para lo que se deberían de usar, ¿no? Si vivieras en un país donde dijeras, lo que yo pago de impuestos lo veo en los servicios públicos que recibo, ya mencionamos educación, salud, pero están muchas otras cosas, este, La servicios pavimentación de públicos, las la calles, por pavimentación de ejemplo. las calles, las carreteras que sean gratis, que no tengan caseta, por ejemplo, esa es otra. Los parques públicos que tengan buen mantenimiento, que estén limpios, que se puedan usar las canchas para practicar Que sean deportes, seguros. que sean seguros. En muchos casos, por ejemplo, no nada más es el parque para el que quiera llegar y pues trae su balón y juega, sino que en los parques públicos hay clases, si no gratuitas, muy accesibles para que aprendas a jugar tenis, básquetbol, béisbol, fútbol. Ya hablando de Noruega, porque además el clima se los permite y las condiciones se los permiten, hay pistas de esquí que con los impuestos se fondean para que sean sumamente subsidiadas y con un pase que, una cosa así, el otro día vi un video que no me acuerdo si eran 65 u $85 anuales, tenían acceso ilimitado a clases de esquí, o sea, a usar la montaña para aprender a esquiar. Y después ves los Juegos Olímpicos de invierno y Noruega arrasa, pero como no tienes una idea, ¿no? Y fíjate, esto de los impuestos, vamos, puede ser un círculo virtuoso en el que tú pagas los impuestos, ves que se ocupan esa ocupación de los impuestos te da un mejor nivel de vida al ciudadano común Común. y entonces dices, bueno, estoy viendo que mis impuestos están ocupándose para lo que son, entonces ya me evito un poquito la informalidad o vamos, ya que estoy en esa población cautiva, pues dices, bueno, o sea, está bien, pero y pago, y a lo mejor pago mucho, pero dices, bueno, pero aún así podemos decir que incluso los noruegos no es que digan, ay, qué gusto pagar mi 50% aquí al gobierno, Seguro que pero no. dicen, bueno, pero esto me da un derecho también a exigir una buena calidad en los servicios que me da el gobierno y tener en un buen gobierno que no se preste a corrupción, que no se preste a esos vicios que por lo menos aquí en México tenemos muy Que tanto conocidos, ¿no? conocemos. Oye, voy a hacer una cosa que te encanta.
A Te voy a ver. mandar un podcast. Ya tú decides si te suscribes o no. Tiene como 5 años que escuché ese episodio. Ajá. Si es que a lo mejor me toma un poco de tiempo, pero lo voy a encontrar y te lo voy a mandar en el que comparan los impuestos en Estados Unidos con Japón. Estoy casi seguro que es con Japón. Ujú. Y porque aquí en Estados Unidos también existe, y sobre todo en el sur, mucho el resentimiento o el no quiero pagar impuestos o pagar lo menos que se pueda de impuestos. Voto por el candidato que me diga que va a buscar hacer el gobierno pequeño para que no Ujú. me cobre tanto impuesto y demás. Y una cosa que me pareció bien interesante, de nuevo, estoy casi seguro que es Japón, pero si no, es un Ujú. país oriental, sin lugar a dudas, que al hacer tu declaración de impuestos, tú dices, o sea, hay una base, ¿no? Que una base que indudablemente tienes que pagar y el gobierno la recibe y deciden qué hacer. Pero te dicen, tienes que aportar además de la base, por decirte algo, 10% más. Pero en tu declaración tú vas a decidir si ese 10% se utiliza en educación o en parques públicos, Ah. en programas culturales, programas deportivos. Entonces la gente puede decir, ah, pues a mí lo que me interesa o mi mayor necesidad está en esto, pues mi parte variable, le voy a llamar variable, voy Ajá. a pedir que se aplique en este gasto, ¿no? Y entonces lo que la mayoría de la gente aporte, pues va a recibir más recursos, va a ser más, va a haber bonanza, va a haber, se piensa que mayor infraestructura, más acceso, más Bueno, oferta. sí, 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 entiendo lo que dices. ¿Y sabes qué? En México también sucede. Que no lo tengamos también muy claro y muy conocido, pudiera ser otra cosa. Pero A ver, existe pues algo que se cuéntanos llama cómo, porque ni idea, ¿eh? presupuesto participativo y también dentro de tu alcaldía, dentro de tu, pues sí, dentro de tu alcaldía sobre todo se va definiendo en qué quieres usarlo y también está en seguridad, en recreación, por ejemplo, hablando de parques, a lo mejor en alumbrado público, pudiera ser en el bacheo de las calles, etcétera, etcétera. Existe y sí, nuevamente, ya hay una tasa o un importe pues ya presupuestado nuevamente, aunque suene también redundante, ya hay un presupuesto que se ocupa para las calles, para los parques, para la educación, para etcétera, etcétera, pero también hay una parte que se ocupa de los impuestos y en el que tú puedes decidir como colono o como habitante de la alcaldía en qué lo puedes ir ocupando. Ok. Y ya, y eso se vota y ya dicen, bueno, pues ganó la educación, entonces vamos a darle una manita de gato a las escuelas, ¿no? Por decirte algo. A ver, lo que veo de diferente es se vota y ganó la educación. Ajá. Y Y los son, demás programas, gracias, y a ver si además, participan en el siguiente ciclo, ¿no? sí, 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 y además son, esto se hace lo mismo, pero en diferentes momentos, ¿no? Ok. Y lo que entiendo que tú nos platicas, comparado con Asia, es que en el momento en que estás haciendo tus contribuciones, estás diciendo en qué quieres ese extra y Ujú. al mismo tiempo se hace todo, digamos que en un mismo paso, ¿no? Aquí Sí. son dos pasos distintos. Sucede y nuevamente no son cuestiones tan conocidas y precisamente por eso hacemos este episodio. A ver, no tengas miedo de hacer tu declaración y tampoco tengas miedo de saber en qué puedes, en qué puedes deducir tus impuestos. Ahora, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, volviendo al punto del no nos gusta pagar impuestos, bueno, pues entonces busquemos en qué podemos deducir, en qué gastos podemos deducir para recuperar Lo que una más se parte pueda acá. de lo que hemos pagado o de lo que podemos rescatar que aún a lo mejor no hemos pagado y que podemos recuperar. Hablemos básicamente de la gente asalariada. ¿Y qué es de lo básico que puedes Deducir. deducir? Bueno, gastos médicos y hospitalarios, ya saben, desde la consulta, porque ahorita me dio chorrillo y no me quiero ir a hacer la fila al Para IMSS, al los que ISSSTE, estén lo que sea. comiendo, buen provecho. Escogieron un buen momento para Una escuchar este gripa, podcast. cambiémoslo por una gripa. Traigo una gripa súper agresiva que me tiró en cama y la verdad es que me asomé a la clínica de seguridad social de IMSS, lo que me toque Ajá. y vi que está la fila enorme, entonces voy a un médico particular y esa consulta
puedo pedirle un recibo de honorarios que puedo hacer deducible y que normalmente, y que eso sí, acuérdense, páguenlo Págalo con con tarjeta. tarjeta, ya sea de crédito, de débito, incluso hasta lo pueden hacer por transferencia, pero es más recomendable que lo hagan con la tarjeta y con la terminal. Sí, porque hay Vamos. médicos que son bien abusivos, sabrán mucho de medicina, te dan la consulta, te dan el consejo correcto, pero dicen, no acepto pago con tarjeta, Ah, eso está. porque también a los doctores tampoco les gusta pagar impuestos, ¿verdad? Sí, y fíjense, también ese es un juego de oferta-demanda, y esto lo quiero decir porque hay veces que los médicos también dicen, no, pues es que yo para qué acepto, pues puedes tener más clientela si aceptas tarjetas, si tienes ahí tu terminal. La verdad es que ya es más barato tener una terminal de lo que antes se creía, y lo puedes tener hasta con alguna, lo puedes hacer con un banco de estas fintech, o bueno, con una fintech, lo puedes hacer con una de estas empresas De de estas que mercado son en medio. línea, lo puedes hacer con un banco también. Y pues ahí puedes checarle a ver qué te conviene más, porque hay quien te cobra por transacción, hay quien te cobra por una mensualidad fija, ya tú decides qué te conviene más. Pero en muchos casos, cuando dices, oiga, acepta tarjeta, ah, sí, y dices, ah, mira, ¿sabes qué? Y la otra vez fui con el doctor, me agarró la prisa, no pasé al cajero, pero él me aceptó la tarjeta y fue mucho más rápido, ¿no? Y más seguro y más todo. Bueno, seguros también, seguros médicos también, que yo lo considero como parte de lo mismo, pero en teoría no lo es tanto, ¿no? Pero al final, las cuestiones médicas, desde un seguro de gastos médicos, el pago de una consulta, el pago de un gasto hospitalario, es deducible de impuestos. Ya si las cosas no salen bien, y a lo mejor aquí es el chiste de humor negro un poquito, que nos gusta, los gastos funerarios también son deducibles de impuestos. O sea, si las cosas no salen bien y es necesario ocupar, este, pues bueno, este tipo de servicios, también son deducibles. Y al final, pues bueno, no hay nada que te quite el dolor y la pena de perder a alguien querido, pero bueno, este, al final puedes deducir esos gastos y pues los mismos los puedes ocupar para salir de esas deudas. Oye, Pero ahora existen muchos planes en los que pagas el funeral antes de morirte, ¿no? O sea, así es. podrías pagar tu funeral. Cuando haces esos pagos, esos planes anticipados, ¿esos son los que puedes deducir? También, o sea, puedes pagar. Ah, bueno, pues ya ves, para que le quites lo triste del asunto, paguen su funeral hoy, no se mueran y deduzcan este año y ya se mueren Y ahí además, ¿sabes en qué? muchos años en el futuro. Como en muchas cosas que pagas por adelantado, normalmente te sale más barato. Seguro, Entonces, seguro. yo he visto por ahí algunos ejemplos cercanos en donde, no sé, si tú lo compras por adelantado, les voy a dar un ejemplo, y no me lo tomen como a referencia, pero este, si tú lo compras por adelantado, a lo mejor el servicio completo te sale en 20,000 pesos. Pero si lo compras en el momento, porque en el momento falleció el ser querido, etcétera, etcétera, te puede salir de 40 a 60 o hasta más. Entonces, lo puedes deducir en ambos momentos, pero pues tú qué prefieres, que te salga más barato o que te salga más caro, ¿no? Y que no Efectivamente. estés corriendo con que ya ahora en dónde y ahora con quién y chécale y búscale. Lo puedes hacer con tiempo, puedes comparar como en todo tipo de servicios que les recomendamos hacerlo y tan, ¿no? Lo pueden deducir en ambos momentos. Los que pagan colegiaturas, porque, bueno, tú decías, bueno, hay educación pública, así como hay salud pública, pero también hay salud privada y también hay educación privada y también lo puedes deducir. Esto es importante decirles que es educación y transporte a la escuela, si lo pagan con una institución privada, es deducible. Normalmente funciona con la educación básica, o sea, de primaria y secundaria. Eso sí, pues que les den factura nuevamente, hagan el pago con tarjeta de crédito o hagan el pago con la tarjeta de débito, o que sea un medio de pago Medio bancarizado electrónico. y bancarizado, y Sí. ¿no? Quítense de broncas, lo pueden deducir
y tan tan. Ahora, ¿quieres hacer una buena inversión y y ver por tu futuro? O si quieres tener un bien inmueble, bueno, los intereses reales de créditos hipotecarios son deducibles también. Obviamente son los intereses que efectivamente hayas pagado en el año y también, o sea, digamos, lo que no es deducible es ese adelanto a capital, pero bueno, al final de cuentas, pues también te ahorras un poquito de intereses en ese sentido. Entonces, bueno, te puede jugar a favor de un lado o del otro, vamos a decirlo así. Ya. Entonces, pues vamos, el hecho de que compres una casa y y aunque la hayas, o más bien sobre todo te ayuda el hecho de que la pagues a crédito, de eso te devuelven una buena cantidad. Yo, platicando fuera o antes del episodio, decíamos que eso te da un buen retorno de impuestos y hasta gusto da porque dices, bueno, eso lo puedes ocupar para adelantar un cachito más a capital y terminas más rápido de pagar, ¿no? O sea, ahí ya depende de cada quien en qué puedas ocuparlo. Ahora, otra cosa que a mí me gusta mucho, y además de que es mi fuerte, el hecho de ahorrar para el retiro. Lo puedes ahorrar, puedes hacer aportaciones adicionales o puedes hacer tu propio plan de Plan de- retiro y es deducible. Entonces, el gobierno te paga, yo lo veo así, el gobierno te paga porque no seas una carga para él. O sea, eh, porque bueno, pues están No lo sé, Rick, no me convence, es que ese te voy enfoque. a decir por qué. Ajá. Normalmente el gobierno, pues bueno, sobre todo a últimos tiempos, da una especie de pensión al adulto mayor, Ujú. que tú, eres libre de cobrarla o de no cobrarla, porque al final no hay un requisito más que el ser adulto mayor. Tener la edad. Así es, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, y además pues vamos, es pareja para todo el mundo, ¿no? No tiene que ver con ingresos, con Ni la colonia en la que vives, ni nada de eso. o si cotizaste al IMSS, saliste o a nadie, pero si tú lo haces por tu lado, el gobierno dice, oye, pues eres una persona responsable de ti misma, vamos a decirlo de cierta manera, entonces lo que tú ahorres para tu retiro, yo te lo hago deducible y te devuelvo, pues pongamos un 30% de eso. Vamos a decirlo en números redondos. Entonces, es una buena manera de ahorrar, es una buena manera de pensar en tu futuro y que además te devuelvan eso y ya nuevamente tú decides si lo puedes ocupar para eso mismo o para pagar la casa o de la casa pasas para el plan de retiro. Eso ya tú decides cómo hacerlo o de las demás deducciones que hiciste en el año no importa, o sea, tú, de lo que te devuelve el gobierno, él dice, haz lo que tú quieras con él. Es más, si te quieres hasta pagar unas vacaciones con eso, también te puede alcanzar. Porque, vamos, hay muchas cosas de donde te puedes hacer o vamos, ya les dimos todas las ¿Sabes por qué opciones que al hay. gobierno le encanta que te gastes tu devolución de impuestos? Porque Porque al gastarte la vas a pagar IVA y también tú les vas a regresar un 16%, güey. entonces, Es una cosa circular, es pero una ida como y no tienes, venida. uy, Sí, bárbaro, por bárbaro. supuesto. Pero si tú lo haces a, por ejemplo, a un adelanto a capital de tu crédito hipotecario, No hay IVA. ahí ya no hay regreso. Esa es pura ganancia del ciudadano, vamos a decirlo así, ¿no? O si lo haces para tu plan de retiro también, ¿no? Esas son las únicas que no, pero si aún así tú te lo quieres gastar en lo que se te dé la gana, pues ya saliste ganando y ya recuperaste números redondos, un 30% de lo que tú le hayas pagado al gobierno de impuestos, ¿no? Efectivamente. Entonces, a mí, yo prefiero decirle al gobierno, oye, 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 sí, sí, te pagué y soy un ciudadano responsable y todo, y además por ahí tuve unos gastos de algunas cuestiones, personales, pero eso me hace tener el derecho de decirte, de estos y de estos y de estos gastos, devuélveme mi 30%. Devuélveme. Y además ahí hay otra cosa, el gobierno se puede poner muy exquisito porque últimamente lo ha hecho
Y tú puedes, obviamente conociendo y sabiendo que pagaste con tarjeta, que cuáles son tus ingresos, cuáles son las cosas que pudiste pagar Ujú. y de lo cual te pueden devolver, ya en muchos casos ya no, es algo mucho más sencillo porque ya está mucho más automatizado. Pero si en un momento dado el gobierno se pone muy exquisito, hablemos del SAT específicamente, se pone muy exquisito y dice, ay, no, a ver, por ahí tengo algunas dudas de algunos gastos que hiciste y como que no me queda muy claro, pero a ver, pásame la factura, que a mí me parece algo medio, este, contradictorio, porque es información Sobre que ellos todo, tienen, y ellos ¿no? tienen, desde que surgió la factura electrónica, es exactamente lo que dices. Ellos ya lo tienen y el Ya. timbrado digital quiere decir que ellos ya saben quién facturó, por cuánto facturó, en qué fecha facturó y a quién facturó entonces. Y además tienes por un lado al que recibe la factura y al que la da, o sea, no hay para dónde hacerse. Pero bueno, si aún así el gobierno como que les pone en duda ciertos pagos, yo ampliamente les recomiendo que vayan a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que si están aquí en la Ciudad de México, las instalaciones están ahí en Insurgentes, por lo que era la Plaza de Toros, bueno, lo que es todavía la Gracias Plaza de por, Toros. gracias por decirnos, porque estuve a punto de quererte dar un zape así, ay, está ahí por Yo sé que Insurgentes, Insurgentes es ¿dónde? la... Bueno, oye, es la calle más larga del mundo, dicen por ahí, Exactamente, dicen por ahí. y están en todo lo correcto, pero pues está ahí en lo que es en esa intersección entre la calle, la colonia Nochebuena, con la Nápoles y del del Valle, Valle. Nápoles, etcétera, etcétera. Está el Estadio Azul, Ciudad de los Deportes, como le quieran llamar, en esa Ujú, parada, que es Ciudad de los Deportes, precisamente en el Metrobús. Ahí está, a una cuadra, me parece, la Prodecon. Si no, también tiene su sitio electrónico y es con ellos con quienes pueden ir y decirle, oye, ¿sabes qué? El SAT no me quiere devolver. Aquí están mis facturas, aquí está lo que yo pagué y de todas formas ellos hacen una segunda revisión. Nada más llévense su fiel, su firma electrónica. Si tienen las facturas electrónicas ahí, se las pueden llevar. Se pueden llevar todo en un USB y con eso ellos se avientan el round por ustedes y les dicen cuánto les pueden devolver de lo que el SAT no les ha querido dar hasta el momento. Yo se los digo ok. con toda la experiencia del mundo porque una o dos ocasiones fui y me devolvieron lo que no me quería devolver el SAT. Por si lo ocupan, por si se ofrece. ¿Por qué no hablábamos tan seguido hace 5 años, mano? Ah, En bueno, serio. no Esta sé, ¿eh? información que me estás diciendo ahorita me hubiera sido muy útil hace casi 6 años. Bueno. Pues ahí está. O sea, ¿no les gusta pagar impuestos? Pues busquen de dónde le pueden rascar al gobierno para que les devuelva lo más que se pueda. Y si todavía se pone rejego el gobierno, pues ahí está la Prodecon y tan tan. Y con eso se aseguran de que el gobierno les devuelve todo lo que les pueda devolver. Pero en resumidas cuentas, o al final de cabo, o sea, utilicen los recursos que están a su favor, pero Claro. también cumplan, cumplan. Cumplan, pero cumplan y exijan. Claro, al cumplir ya tienes derecho a exigir. Fíjate que una amiga que tú también conoces, alguna vez en plena campaña electoral, yo le dije, yo no pienso votar esta vez. No, Ujú. ¿cómo va a ser? Si no votas, después no te quejes. Le dije, no, 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 no. Pago impuestos y por pagar impuestos ahí me gano el derecho a quejarme. Por No en supuesto. si voto o no. Sí, no, ya ese es un derecho, no es una obligación. Hay países donde sí es una obligación, pero aquí es un derecho y yo creo, yo también estoy en tu plan o comparto tu idea de si yo pago mis impuestos, estoy en la posibilidad de exigir lo que está en mi derecho, ¿no? Por supuesto. Ya si voto, no voto, hay derechos que puedo ejercer o puedo no ejercer, pero también hay obligaciones que el gobierno ya con el pago de impuestos ya está más que amarrado conmigo, por lo menos en la cuestión moral. En la práctica pudiera ser otra cosa, pero ya podemos exigir pues hay varias cosas que tiene que cumplir el gobierno, ¿no? Entonces, ahí les dejamos eso, ya les dejamos lo que pueden deducir.
denle regresar, pueden echarse este episodio las veces que quieran en la plataforma de podcast que más les acomode. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en TikTok, nos pueden ver en Facebook. Y si el episodio lo permite, en cuanto a duración, también nos pueden ver en Instagram. Eso sí, compartan, comenten, si tienen dudas, háganoslas saber. Las vemos más en redes sociales, que es más fácil, pero también si lo ven si lo dejan sus comentarios en alguna otra plataforma. Procuramos checarlo a la brevedad posible. Por lo pronto, Bernardo, dudas, inquietudes. No, mi estimado Julio. Eh, Feliz época fiscal a todos. ¡Uh! Uy, No, bueno, pero lo podemos ver como un reto y decir, a ver cuánto le pido, cuánto hago que me regrese el gobierno. yo por estos lares ya hasta recibí mi regreso de impuestos. Entonces, mira, Ah, ese es otro tip. Mientras más rápido la hagan, más fácil, más rápido les devuelven sus por impuestos, ¿eh? supuesto, por Entonces, supuesto. con ese último consejo y comentario, los dejamos por esta semana y amenazamos con venir la próxima. Bernardo, Hasta luego. adiós a todos.